¿Cuántos de acá tienen fe? ¿Tienen esa fe que en todo momento mantienen esa misma fe y aún más? ¿O va flaqueando, depende de la situación? Suele pasar, no es porque a mí me pasa a mí, sino creo que a muchos, que hay veces que depende de la prueba, esa fe como que va flaqueando, va quedando medio que sí, medio que no, y vamos ahí. Pero hay alguien en la Biblia que le decían el hombre de la fe. ¿Quién era? Era Abraham. Muchos tenemos fe, como decíamos recién, pero más o menos. ¿Qué pasa cuando tenemos alguna situación en la vida y esa fe empieza a decaer? ¿Cómo nos encontramos? Por ahí medio desconcertado. ¿Cuántos de acá en algún momento de la vida hicieron las cosas bien? Todos nos equivocamos, pero hay cosas en la vida que hacemos bien. Por ahí no todas, pero hacemos bien. La palabra en Romanos 4:2 dice, le habla a Abraham. Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros. Pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. ¿Por qué le preguntaba quién tiene fe? ¿Quién hizo las cosas bien? Hay situaciones en la vida que nosotros hacemos las cosas bien, que en el trabajo si yo estoy haciendo las cosas bien, estoy bien. Pero la palabra dice que Abraham, él, si Dios lo aceptaba como era, ante nosotros iba a estar bien, era orgulloso ante los ojos, pero delante de Dios todavía faltaba algo. Nosotros cuando pasamos situaciones, que hacemos cosas bien y empezamos a perder cosas, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me echan del trabajo si yo hice las cosas bien? ¿Por qué en casa hay problema si yo hice las cosas bien? Perdemos un ser querido y no entendemos el por qué. Si el ser querido no estaba en ningún vicio, era una persona correcta. Van pasando situaciones que nuestra fe empieza a flaquear. Empieza como a apagarse. Recién pasó el pastor Luis y hablaba de las ofrendas, del diezmo. Nosotros con la pastora, desde que empezamos el camino, siempre diezmamos y cumplimos. A mí me costaba un poco más, siempre lo digo, me costaba un poco más, pero siempre lo hicimos. Y en este último tiempo, este último año, como que cada vez se venían más difíciles las cosas. Pero, la verdad podemos decir que gracias a Dios, nosotros siempre nos sustentó Dios. Siempre nos dio todo lo que necesitábamos. Pero cada vez se ponía más apretado las cosas. Y ahí empezaba. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué a mí? Si le sirvo al Señor, cumplo con lo que la iglesia me pide, trabajo, en casa somos obedientes. Y se venía poniendo por ahí medio complicado todo. Llegó un momento que decíamos, estábamos hablando con la pastora, decíamos, ya llega fin de año y nosotros alquilamos. Y el 2 de enero se nos termina el contrato. Y teníamos que buscar una casa.
¿Qué pasaba? El alquiler, como dije hoy a la mañana, vamos a poner un número, salía 200.000 pesos y el alquiler se me iba a 600, 700.000 pesos. No me daban los números. No había forma. Y yo muchas veces escuché, como decía acá la palabra al principio, no, si vos haces las cosas bien, si ustedes hacen las cosas correctas. Sí, ¿y qué pasa entonces? Señor, ¿en qué me estoy equivocando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿En qué le estoy errando? Necesito que me muestre. Y este último tiempo, 3, 4 meses, yo no podía dormir de noche. No podía. Estaba cansado, me acostaba y no dormía. Eran las 4:30, 5 de la mañana, recién me dormía y me levantaba. Y no podía. Y no podía. Y me acuerdo una de las prédicas que dio el pastor hace poco, hace unos 15 días, un poco más, un poco menos, que hablaba que Jesús está en Mateo, igual no lo vamos a leer, está en Mateo 8:23, que habla que Jesús estaba en la barca y que venían tormentas y todos los que estaban en la barca estaban nerviosos. Y yo me sentí igual que todos los tripulantes de la barca. Yo estaba pasando una tormenta, que el sueldo no me alcanzaba, tenía todo, sí, pero no me alcanzaba para pagar. Se me termina el alquiler, ahora, ¿cuánto falta? 15, 20 días. Y no tengo una casa. No puedo pagar la diferencia que tengo que pagar. ¿Qué hago? Y seguía pensando, y yo no me podía dormir. Y me acordaba la palabra en Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo clamaba. Y lo sigo sin conocer, Señor. Es tan oculto que no lo puedo ver y no veía ningún cambio. Y yo cada día me desesperaba más. Muchas veces estas situaciones nos llevan a que nos enfoquemos del Señor. Que esa fe se vaya apagando. Y no entendemos por qué nos pasa. Porque le vuelvo a decir, muchos de ustedes vienen a la iglesia, vienen, le sirven al Señor, intentan encaminar su familia, porque no es fácil tener una familia y encaminarla al camino, que todos hagan lo que el Señor dice. Muchas veces como padre nos pasa que parece que nuestros hijos no nos respetan. ¿Por qué? Porque depende de la edad, están en etapa de rebeldía. Y decís, Señor, ¿por qué? Si yo voy, te sirvo, te cumplo, todo. Nosotros con mi esposa estamos, con la pastora estamos con los jóvenes. Los jóvenes nos hacen caso, en casa no puedo. Y entonces vienen situaciones que uno lo vienen apagando. Y yo me sentía como esos muchachos que estaban en la barca. Cada vez venía la tormenta más y no pasaba nada. Y era más fuerte la tormenta y yo no descansaba. Y me acordaba en Jeremías, clama a mí, te responderé. Y yo clamaba y la respuesta no venía. ¿Cuánto más tengo que esperar? ¿Cuántas veces a cada uno de ustedes están buscando, están esperando algo y tienen que esperar? Esa espera, se pierde la paciencia, se pasa a una impaciencia y nos empezamos a desenfocar, donde buscamos por nuestra propia fuerza hacer las cosas. Y ahí es cuando no va a funcionar nada. Se lo puedo decir que no funciona. Yo en ese tiempo hablaba con la pastora y buscaba, era como que tenía un montón, como hacían en la imaginación, un montón de diagramas. Bueno, si no puedo alquilar acá, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Voy para allá, vengo para acá. Y no descansaba. Y me acordaba de la palabra que dio el pastor. Jesús está en mi barca. Jesús está en mi barca. Venían las cosas que hay que pagar y pagaba y no me cerraba los números para guardar algo para el alquiler, para lo que se venía. En este último tiempo,
La empresa donde estoy yo, a fin de año, da un bono. Siempre. Yo hace poco empecé en esa empresa. Y nosotros, como hacíamos poquito que empezábamos, porque una parte de la empresa pasamos a esta, bueno, ¿no? Entonces no sabíamos cuánto de ese bono nos correspondía. Y como señora, ¿qué hacíamos? Desde que sabíamos que venía ese bono, estábamos clamando al Señor si nos correspondía, que si nosotros éramos dignos de recibir ese bono. Y yo me acordaba que hace un tiempito también subía de una palabra de ofrenda y daba la de los talentos, di la palabra de los talentos, ¿no? Que a uno le dio 5, a otro 2, bueno, ¿no? Y yo me quedé con esa palabra porque yo me acuerdo cuando me empezaron a dar ciertos premios, yo me sentía como esa palabra porque me dieron esos talentos y yo fui invirtiendo. Sí, disfrutaba en familia y después fui invirtiendo. Llegó el momento donde venía el bono. Y yo no dormía. Porque decía, las deudas, no es deuda, sino el gasto que teníamos, las cosas que se venían, cada vez eran más. Y eran más. Con mi señora clamábamos. Hasta que llegó el tiempo de empezar a ver la mano del Señor. Me levanto al otro día, al día que correspondía, que iban a pagar el bono, y el Señor hizo que me depositen el 100% del bono. El 100% del bono es un sueldo completo. Eso lo hace el Señor. Yo dije, wow. Entonces, yo me acordaba también lo que decía el pastor Luis, que le pregunten a los que diezman, ¿cómo va? Yo le puedo decir que desde que diezmé, siempre el Señor me respaldó. Como les dije recién, sí, hubo situaciones que por ahí uno estaba medio apretado, no voy a decir que no, pero nunca me faltó nada en la mesa, nunca me faltó nada en mi casa. Y el Señor esta vez me demostró, tranquilo, yo estoy con vos en la barca, yo te voy a ayudar, pero es el tiempo del Señor, no es mi tiempo. Y yo pude descansar. Pero tengo el alquiler. Otra prueba más. Mi fe ahí reapuntó, porque yo cobré el bono, empecé a pagar y quedamos bien al día y estamos bien. Pero otra vez se dio otra preocupación mía. ¿Por qué, Señor? ¿Qué es lo que me querés enseñar? Porque no lo entendía. Y acá es donde le voy a contar un testimonio nuestro, de la familia, ¿no? Yo hace un tiempo, hace más o menos 8 o 9 años atrás, empecé a edificar una casa en la casa de mis padres. La empecé a edificar. Antes de estar casado con la pastora. Bueno, me separé de la pareja anterior, todo. Seguí edificando, conozco a la pastora. Y por problemas familiares, en pandemia con la pastora hicimos un montón de cosas en esa casa. Pero en el tiempo, por problemas familiares, mis padres me dicen, no, la casa no te la doy. Es para tu hija. Si yo te pedí permiso, vos me dijiste, vos más me diste el lugar. Yo al principio, cuando pasaron todas esas pruebas, yo me sentía como el hijo pródigo, más o menos, que yo fui y pedí mi parte. Pero pues dije, no, ¿por qué? Si mi papá me ofreció que edifique arriba de la casa. No es que yo pedí, la quiero ya porque la quiero. Y entonces todo esto se me venía otra vez. Pero si yo qué hice mal. Si yo antes de poner un ladrillo, ellos me dieron el lugar. Le pedí permiso. Me dijeron que sí, que no. Acepté lo que me dijeron que sí y acepté lo que me dijeron que no. ¿En qué le estoy errando? ¿Por qué? Y esa barca cada vez se movía más fuerte. Esa barca era, se termina el tiempo, el 2 de enero te tenés que ir y no tenés una casa. Me sentía como al principio, ¿no? Yo hice las cosas bien. ¿Cuántos de ustedes hicieron cosas bien y le pasa que pierden o le sacan lo que están haciendo? Me decís, ¿qué hago ahora? ¿Por qué a mí? Si yo hice las cosas bien. Como les digo, mi fe había reapuntado, pero otra vez mi fe me estaba costando subir de nivel otra vez.
porque tenía una tormenta, que mi tormenta era la calle, por decir. No tenía dónde vivir. Y sigue la fecha. No tengo dónde vivir. ¿Qué hago ahora? Tengo una familia. Bueno, en este tiempo dormía y no dormía. Y me empezaba otra vez a desvelar. No podía dormir otra vez. ¿Y qué hago ahora? No puede ser. Todos sabemos que somos descendientes del linaje de Abraham, ¿o no? Y el Señor, en Romanos 4:13, dice: está claro que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham y a su descendencia, no en virtud de su obediencia a la ley, sino en virtud de la justicia que viene por la fe. Si yo soy del linaje de Abraham, si le prometió la tierra, yo también tengo que recibir la tierra. Yo quiero mi casa, me corresponde mi casa. Y con la pastora seguíamos orando. Y no nos quedamos tranquilos. La pastora hace 2 meses más o menos atrás dijo: yo voy a subir acá arriba y en 3 meses y voy a contar que tengo mi casa. Yo la miré medio a la pastora, bueno, hay que... la ayuda idónea, yo te creo, pero mi fe estaba ahí. La semana pasada, si no me equivoco, me llaman mis padres, me dice: bueno, ¿vamos a comer? Sí, fuimos a comer a la casa. Y la pastora me dice: tus papás te quieren decir algo, pero no saben cómo decírtelo. No sé, le digo, bueno, vamos, yo qué sé, vamos. Estábamos ahí comiendo. Y llegó el tiempo que mi papá y mamá nos dicen: queremos hablar con ustedes. Bueno, ¿cómo van a hacer con el alquiler? Y le dijimos: la verdad que no sé. No sé, porque no lo puedo pagar. Bueno, nosotros le queremos decir algo. Bueno, ¿qué? La casa de arriba de ustedes. ¿Cómo? Sí, la casa de arriba de ustedes es tuya. Y ahí a mí ya me vino toda la fe de nuevo. Y por eso esa parte que dice, la última parte del último versículo que estamos leyendo, sino en virtud de la justicia que viene por fe. Yo no tuve que ir a hacer justicia. El que hizo justicia por mí fue el Señor. Yo no tuve que ir a pedirle nada a nadie, más que pedírselo al Señor. Él se encargó de que yo entienda los procesos, entienda que tengo que esperar en Él, que entienda que la tormenta va a venir, pero si Él está en mi barca, yo voy a poder descansar. Eso lo entendí, porque hasta el momento no lo entendía. En el último tiempo, yo me había dormido pensando en la prédica y decía: el Señor está en mi barca, el Señor está en mi barca. Diciendo todo el tiempo eso, ahí me dormí recién. Y después tuve la respuesta del Señor. Muchos de nosotros por ahí hemos perdido cosas, tanto material como no material. Por ahí decimos, no, una persona es material, sí, es una materia, pero perdimos un ser querido. Como decía yo a la mañana, ¿no? ¿Y cómo, si yo te tengo que decir cómo el Señor te va a devolver un ser querido, y yo no te puedo decir, no sé decirte cómo te va a devolver un ser querido, porque no lo sé. Yo te puedo decir que sí, un auto, si te perdiste un auto, te va a dar otro auto, y mejor. Si perdiste una casa, como me pasó a mí, te va a dar otra mejor. Pero yo no te puedo decir cómo, si perdiste un ser querido, cómo. Pero sé que el Señor, como decía la palabra anteriormente, Él te va a demostrar cosas ocultas, cosas que nosotros no podemos imaginar. Él nos va a devolver cada una de esas pequeñas cosas que en algún momento perdimos. Abraham, cuando perdió, no, pero no es que perdió, sino dejó una parte, se la dejó al sobrino, volvió, él recuperó todo al doble.
Yo cuando dejamos la casa, que dijeron mis padres no tener más, la dejamos de una manera. Hoy en día ya tiene la instalación de gas hecho, tiene el patio, la mitad del patio hecho, tiene un montón de cosas que yo no hice. Yo recibí mi casa y el doble, que yo no lo hice. Lo hizo el Señor, usó esas personas que en algún momento me dijeron no, para bendecirme hoy el día el doble. El Señor, quiero decirte que así va a bendecir a cada uno de ustedes. Y siento que mucho antes de fin de año van a recibir esa bendición. Porque yo les digo, para mí el tiempo era, no sé, faltan 15, 20 días. Y se me venía el fin del mundo para mí era. Y el Señor me sorprendió antes de la fecha. No dejes que esa situación te desenfoque y diga, no, ya está, no termina el año, no me llega, o ya llega la fecha y pierdo el trabajo, pierdo esto, pierdo lo otro. No. Dejáselo en manos del Señor. No porque no consigas ese trabajo, te echen del trabajo, es lo último. El Señor tiene algo más grande y mejor preparado para vos. Yo no puedo decir hoy en día un ser querido porque tengo que decir gracias a Dios, por ahí no perdí un ser querido cercano. Sí, abuelos, pero no por ahí un hijo, una madre. Pero creo que el Señor te va a sorprender, te puede sanar y te va a sanar. Vas a ver que Él siempre tiene la forma de cómo sanarte. Él tiene esa manera única de cómo bendecirte, de cómo sacarte ese dolor. Pero lo vamos a conseguir si nosotros dejamos ese problema en la mano del Señor. Pero hay que tener fe. Hay un dicho que dice, la fe es lo último que se pierde, la esperanza. Pero sabemos que la esperanza y la fe es lo mismo. Yo les aliento que no pierdan esa fe. Por más difícil que sea, no la pierdan. Por más difícil que sean las pruebas, no lo pierdan. Hoy puedo decir, no, bueno, me estoy acordando ahora, que también tuve un problema, a ver si en un momento cuando nació mi primera hija, estaba por nacer, me quedo sin trabajo. Me quedé sin trabajo. Yo en ese momento no venía a la iglesia, pero siempre creía en Dios. No tenía trabajo. Y estaba por nacer, no tenía nada. Tenía la cuna y el ropero más, después no tenía más nada. Al poco tiempo, entro en un trabajo, donde en el trabajo, los compañeros de trabajo me hicieron un presente, me dieron un montón de ropa, un montón de cosas. Y fue casi al último momento que nazca. Entonces, puedo decirte que hoy en día no pierdan esa fe, que el Señor hasta el último momento te puede sorprender. No está perdido. Está perdido si nosotros lo queremos hacer a nuestra propia voluntad. Si lo dejamos en la mano del Señor, es impresionante lo que puede hacer. Es impresionante. Por ahí muchos dicen, ¿y una casa? Bueno, era una preocupación que a mí me tenía mal. El Señor me dio mi casa. Me dio lo que era mío, lo que en algún momento me lo arrebataron. El Señor se encargó de luchar por mí y devolvérmela. Así va a ser con cada una de sus cosas. Su dolor se lo va a sacar. Va a volver ese amor que tenían por ahí olvidado, perdido por dolores, por diferencias. Van a conseguir ese trabajo que están buscando. Pero déjenselo en manos del Señor. Hoy quiero que en esta última parte del año, porque ya termina, ya estamos a nada, cada uno de ustedes puedan recuperar su fe, puedan fortalecer esa fe. Por eso les pido, nos ponemos de pie. Y ahí donde están, empiecen a pensar, o piensen en ese problema, en esa situación, que por ahí perdieron esa fe. Por ahí quisieron hacer su propia forma y no funcionó. Abraham era conocido por su fe, como le decía antes, porque él en todo momento creyó en el Señor.
Él creyó. Nosotros tenemos que creer. Si nosotros creemos como Abraham, vamos a recibir lo que tenemos ahí pendiente, lo que alguna vez perdimos. Esos papeles que por ahí están trabados, se van a destrabar. No hay tiempo. Lo que el Señor te promete no tiene tiempo de caducidad. No caduce. Lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros va a llegar. Va a llegar en el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo. Pero seamos pacientes, obedientes y tengamos fe. Ese dolor que por ahí, como le decía, ¿no? Por ahí una pérdida que decís, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me tocó a mí? El Señor está con vos. Está con vos, está en tu barca. Tranquilo. Tranquilo. Descansá con el Señor. Descansá que el Señor te va a dar esa tranquilidad. Te va a dar ese entendimiento. No dejes que esa tormenta te aparte. No dejes que esa tormenta te saque esa fe que hoy en día te está costando volver a recuperarla para avanzar. Hoy cada uno que estamos acá estamos por un propósito del Señor. Cuando empezó la palabra hablaba que si era por todo lo que hizo Abraham, se sentiría orgulloso delante de nosotros. Bueno, delante del Señor, ¿el Señor se sentiría orgulloso por nosotros? Es el tiempo que tenemos que hacer este cambio. Que el Señor se sienta orgulloso por nosotros. ¿Por qué el Señor no se podría sentir orgulloso? El Señor te puede cambiar. Tenés fe, el Señor lo puede hacer. Es el único que lo puede hacer. Pero deja que Él trabaje en tu vida, que Él obre en tu vida. No nos adelantemos. Que Él tome el control. La otra palabra hablaba que el Señor prometió otorgarle toda la tierra a Abraham, todo. ¿Por qué? Por su obediencia, por su fe. Entonces, lo que estás buscando va a llegar, pero por ser obediente, por tener fe, creer en el Señor. El Señor no te va a mentir. A mí en el momento que yo perdí la casa me sentía, no que el Señor me mintió, sino como que el Señor me había sacado algo. Porque es la verdad, no le voy a decir no. ¿Por qué? Si yo, Señor, pedí permiso y todo lo que ya les dije. Pero era momento de pasar pruebas para yo fortalecerme y encontrarme también con el Señor. Porque era fácil decir, sí, yo creo en el Señor cuando las cosas van bien. Es lindo decir, sí, económicamente estoy bien, no me falta nada. ¿Por qué? Porque estamos bien. Pero en el momento que te falta algo, ¿qué pasa? Ahí se nota verdaderamente tu fe. Y a mí me estaba faltando en este momento algo material, que era mi casa. Era un techo para mi familia. Ahí es donde me di cuenta que había que darle un ajuste más a mi fe. Yo creía siempre en el Señor, pero en ese momento, Señor, ¿dónde estás? Clama a mí, clamaba y no escuchaba respuesta. Como decía a la mañana, no me mandaba ni siquiera un WhatsApp para decirme acá estoy. No sabía dónde estaba. Pero me llegó el mensaje y me dijo, te devuelvo lo que era tuyo. Es tuyo. Lo tenés merecido. Y así va a ser con cada uno de ustedes. Va a llegar lo que el Señor tiene para ustedes. Va a llegar. Y sé que muchos van a poder decir antes de fin de año que llegó lo que estaba esperando. El Señor me devolvió mi casa,
pongan ahí lo que ustedes sepan que le tienen que devolver el Señor. Mi felicidad. Qué importante que es la felicidad, ¿no? La pastora Laura estaba acá y decía que no era una nena feliz hasta que conoció al Señor. Qué lindo que el Señor, que te haga feliz el Señor. Que Él sea el que te hace feliz. Hoy es el día donde tu felicidad está acá adelante. Está acá. Si lo que anhelás es lo que el Señor tiene para vos, va a llegar. Es el momento que estás buscando esa felicidad, que el Señor te devuelva lo que era tuyo,